2018, las actividades relacionadas con la vivienda aportaron 6% del Producto Interno Bruto. Es muchísimo para una actividad. Pero decía más, si a esto le incluimos el monto de los alquileres, alcanza el 13% del Producto Interno Bruto. Entonces, solo les comparto, espero después poder hacerlo en algún artículo, con qué otra actividad se podría comparar eso. Difícilmente alguna otra. Obviamente son servicios inmobiliarios, son servicios financieros, son construcción, pero esa es la importancia de la vivienda dentro de nuestra economía. También decía, yo recuerdo cuando estudié la carrera de ingeniero civil, que las grandes empresas eran constructoras de infraestructura, eran Bufete Industrial, ICA, en fin. Después fueron las vivienderas, y actualmente la vivienda representa más del 50% de la producción de la construcción. De ese tamaño es ahora el tema que vamos a estar abordando. O sea, es muchísimo. Las vivienderas que hacían infraestructura, las constructoras que hacían infraestructura dejaron de ser tan relevantes para dejar a las empresas que hacen vivienda. Y en cuanto al empleo, resulta que la vivienda generó 2,5 millones de empleos. La vivienda y todos sus anexos, desde luego los servicios inmobiliarios, ¿no? Pero la construcción, etcétera. Entonces, la importancia dentro de nuestra economía, de lo que vamos a estar platicando ahorita, es grandísima. La importancia del trabajo que realizamos, muchos de los que estamos aquí en torno a la vivienda, es enorme. Y tener, desde luego, a 4 especialistas en el tema inmobiliario es de veras una oportunidad que, pues, pocas veces se tiene tenerlos a los 4 juntos. Me permito, pues, entonces presentarlos. Bueno, voy a presentar de izquierda a derecha, desde luego, el licenciado Jorge Paredes Guerra, es director y CEO de Realty World México, una de las franquicias. Él, especialmente agradecerle, nos acompaña desde Monterrey, pero la sede de Realty World está por allá en Monterrey. Así que, bueno, la licenciada Yasmín Robledo. Yasmín es quizá más conocida porque ha sido consejera de nuestra asociación. Yasmín participa en esta zona poniente de la ciudad. Su empresa es Easy Brokers. Entonces también un aplauso, por favor. Bueno, el ingeniero, Philip Hendricks, es director y CEO de Coldwell Banker México, también para quien les Bueno, el ingeniero Sergio Felgueres, también director y CEO de Remax México. Y bueno, deliberadamente me brinqué al ingeniero Salvador Sacal, desde luego es conocido, pero es quien nos va a hacer favor de moderar y de generar las preguntas que esperamos de alguna forma resuman las inquietudes que hay en el grupo, y desde luego al final tendremos una sesión, como ha sido en las otras dos, para que cada quien pueda expresar o preguntar directamente. Salvador, aquí te... Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos todos ustedes. Yo me voy a mover, a mí dijeron que era de expertos y me invitaron, no sé por qué. Yo no soy experto. Los expertos están aquí con nosotros. Entonces yo me voy a parar, les voy a ceder el micrófono para preguntarle a los expertos, ahora sí, a los expertos. A ver, pregunta para los 4, no sé quién quiere empezar, de aquí de Jorge para allá. ¿Cómo ven ustedes, como expertos, el entorno de la inversión inmobiliaria, principalmente en vivienda ya usada? Mira, nosotros vemos que
A partir del 2015 empezó una tendencia a la baja en el país en la colocación de vivienda. La razón fundamental fue inflación y altas tasas de interés que se subieron por política monetaria del Banco de México. Entonces, todos los años ha estado decreciendo y este último año, en 2019, no fue la excepción. Siguió la tendencia, todavía no se cierra la información de la CONAVI, de la Comisión Nacional de Vivienda, pero vemos que trae esa tendencia y irremediablemente vamos a caer de nueva cuenta, tanto en vivienda usada como de vivienda nueva. Entonces yo creo que tenemos ventajas y lo que yo veo para adelante es que las ventajas que tenemos se sucedieron en el último trimestre del año. Tanto la Fed como el Banco de México determinaron bajar las tasas de referencia y eso hace un abaratamiento al crédito hipotecario, que es la principal fuente para la adquisición de una vivienda, tanto usada como nueva. Por otro lado, vemos una inflación muy baja, de las más bajas en los últimos años, que eso ayuda también al tema de la inversión inmobiliaria. Y finalmente vemos también un peso que se ha fortalecido, que pues si hubiera sido lo contrario, hubiera impactado en los insumos de la construcción. Entonces, vemos un panorama positivo, es decir, pensamos que quizá en este 2020 ya tocamos fondo y empezamos un proceso de rebote en la industria de la vivienda en general. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, la verdad es que sí quiero felicitarlos o agradecerles que estén aquí porque, como bien dijo nuestro compañero Roberto Piña hace rato, yo creo que los que estamos aquí somos los que estamos muy interesados en ver qué estrategias o qué vamos a hacer para abordar este año y lo que nos ha pasado. Y entrando en materia concretamente de la vivienda, pues yo sí creo que ha habido un retraimiento de los compradores, que tenemos, o sea, el año pasado fue como el segundo año de retraimiento, pero a finales del año pasado sí empezó a haber un movimiento que creo y espero que se refleje para este año, en el 2020. Efectivamente, la vivienda es como el termómetro de un país, es lo que habla, para bien o para mal, lo que decía Jorge del Producto Interno Bruto en el país, pues toma mucho en cuenta la vivienda, ¿no? Y nosotros estamos en este sector. Entonces, siento que aparte de que haya habido un estancamiento, sí ahorita va a haber ya un reacomodo de los mercados, un reacomodo del mercado. Como dice Jorge también, pues ya tocamos fondo y ahora no toca más que ir hacia arriba. Y ese acomodo de los mercados tampoco creo que modifique mucho los precios, ¿no? Pero bueno, esa es la opinión y lo que he visto en el último par de años. Gracias, buenos días a todos. Yo creo que estamos viendo un cambio en el mercado muy importante. Venimos de muchos años, vamos a decir, desde acabada la crisis hipotecaria hasta el 2016-2017, donde vimos un mercado de vendedores, donde veíamos que los precios de las propiedades aumentaron y aumentaron de forma muy significativa. El otro día en un artículo veía que a principios del 2009 la colonia tabacalera no participaba ni en los estudios de ver cuántos eran los precios por metro cuadrado, y ahorita pues que había precios de referencia entre 75 y 80 mil pesos. Entonces hubo un mercado que se apreció por muchos años y ahorita estamos viendo que el mercado está cambiando nuevamente a ser un mercado de compradores, donde la demanda lógicamente es menor y los precios tienden hacia la baja. Yo no sé cuál sea el piso donde los precios van a estar, donde se van a estabilizar a la baja. Si supiera eso, pues creo que no estaría aquí, creo que estaría en algún lugar de vacaciones descansando a todo dar, pero creo que sí vamos a ver todavía un poco más de ajuste en los precios y un poco de ajuste en cuanto al tema de inventarios y cuestiones de ese tipo. Buenos días. Yo pienso muy parecido a lo que dice Filipe. Yo creo que que tenemos que ver mucho cómo ha sido la tendencia y los cambios del mercado. Yo recuerdo hace, no sé, aproximadamente unos 10 años, que llegaban los jóvenes a la oficina a comprarnos y nos decían
que el peor negocio que podía haber era comprar una casa, que lo que había que hacer era rentar y ese dinero invertirlo en su negocio, y entonces que iban a hacer los grandes rendimientos, iban a lograr hacer muchas cosas. Y yo creo que hoy está cambiando esa tendencia. Yo creo que esa tendencia hoy está haciendo que aquellos millennials que en su momento no les alcanzaba o lo que querían era una casa de campaña para andar mudándose de ciudad a ciudad, decidieron ya asentarse y empezar a tener un lugar donde desarrollar a su familia. Y creo que las tasas de interés que tenemos hoy y el tipo de cambio que tenemos y el que los créditos sean en pesos a tasas fijas hacen una maravilla de negocio. Y yo creo, y se lo podría casi apostar, que es muy difícil conseguir un mejor negocio en México hoy que comprar una casa con un crédito hipotecario que está por debajo del 9%, están al 8 y cachito en pesos y a 25 años. La pura inflación nos va a ayudar a que lo que estamos pagando cada mes cada vez tenga menos valor. Si trajéramos ese dinero, ese monto que se paga hoy por la casa a valor presente o lo lleváramos a valor futuro, podremos ver que es un gran negocio. El otro día estaba yo leyendo un artículo en el que hablaba de las diferencias entre invertir en bolsa contra invertir en bienes raíces. Y decía que la gran diferencia era que normalmente en un negocio tienes que invertir el 100% del capital para que puedas lograr hacer un rendimiento. Y en bienes raíces no, inviertes un 20%, un 30% y al resto te lo vas llevando a lo largo de 20, 25 años y vas haciendo un buen negocio. Yo creo que sería muy ingenuo o sería pues mentirles, decirles que el mercado ha estado en los mejores años, por supuesto que no, pero sí creo que si informamos a nuestro cliente y le hacemos ver las grandes ventajas que tiene invertir en una propiedad, las cosas van a cambiar mucho y que vamos de verdad de aquí para arriba. Esa es mi opinión. Gracias, Sergio. Continuando contigo, mismo, vamos a aprovechar el año 2019 para RE/MAX. ¿Cómo fueron esos resultados? Tuvimos una baja en ventas de aproximadamente un 20% en valor de propiedades y tuvimos un incremento de aproximadamente un 50% en rentas. Ahorita cuando estaban hablando de los valores decían que la construcción generaba el 6% y ya con la suma con las rentas se generaba un 13%. Por lo tanto, el 7% que se generó por rentas es importantísimo. Y yo creo que el mercado está cambiando de forma muy importante hacia eso. En los últimos días ha sido increíble, sobre todo las últimas 2 semanas, he tenido reuniones con 2 grupos de jóvenes que se han dedicado a construir propiedades para rentar, haciéndolas como patrimonio completo. Les doy exactamente lo que me han ofrecido. Llegaron unas gentes a decirnos que por qué no buscábamos inversores para invertir en propiedades para estudiantes cerca de la Universidad del Mayab, allá en Mérida, porque da unos rendimientos altísimos, tienes poca desocupación, son propiedades que son económicas y tienen una gran demanda, pues están pegadas a la universidad. Yo creo que ese incremento en rentas es muy bueno, puede ser muy bueno. Ayer estaba con unos amigos, este amigo tiene un hijo que está estudiando en MIT y está haciendo justamente ahorita un estudio para venir a hacer aquí, a proponer a través de crowdfunding o de fondos familiares, edificios completos para quedárselos como dueños, la gente que haya invertido, y poder estar rentando constantemente. Entonces yo creo que también eso está pasando mucho. La tendencia del mercado se está inclinando también mucho hacia las rentas, sin pensar que es importantísimo tener un patrimonio. Yo creo que cada vez, mientras más crece el ser humano, se da más cuenta de la importancia de ir haciendo un patrimonio a lo largo de la vida. Pero el día de hoy, las rentas son parte importante. A nosotros las ventas se nos bajaron, las rentas se nos incrementaron en forma muy importante y al final de cuentas nuestro resultado fue más o menos igual. Gracias, Sergio. Phil, bueno, ¿cómo le fue a Coldwell? ¿Cómo le fue a Coldwell? Bueno, 2019 fue un año complicado para Coldwell, en especial por el sector que nosotros nos enfocamos mucho más, que es un sector un poco más arriba del promedio.
Y entonces en ese sector nosotros vimos el año pasado que las ventas más o menos se desaceleraron entre un 35 y un 40%. Entonces fue un año difícil. Sucede también un poco la tendencia de la que habla Sergio, que si bien las ventas disminuyeron, el número de operaciones y el volumen de operaciones en renta aumentó. Y coincido también plenamente con Sergio, que creo que vamos a ver otros negocios que no veníamos viendo antes. Por ejemplo, el de invertir para rentas, que en otros países es un gran negocio. Si nos volteáramos y viéramos Estados Unidos, las fibras más importantes que hay en Estados Unidos no son de inmuebles comerciales o de oficinas como lo son aquí en México, son de espacios en renta para vivienda. Y creo que ahí hay un nicho importante en el mercado mexicano que se podría desarrollar y crecer de forma importante. Gracias. Jorge, la misma pregunta. Bueno, nosotros observamos en el 2018 el 60% de las propiedades que nos llegaban eran para venderlas y el otro 40% era para rentarlas. Y en el 2018 lo que colocábamos era al revés, el 40% era operaciones de venta y el 60% era de renta. ¿Qué pasa en el 2019? 2019 sigue la misma tendencia, la gente nos lleva propiedades para vender 60% y rentamos el 40%, eso pasa en el 2019, pero se ajusta menos la venta, es decir, no llegaron al 60%, las operaciones de renta fueron mayores y las de venta fueron menores. El volumen de operaciones subió. En total tuvimos un 6.1% más operaciones que en 2018, en el 2019. Y eso nos da la idea de que el mercado que predomina es el mercado de arrendamientos. Hay más arrendadores, hay más gente cerrando operaciones de arrendamiento que operaciones de compraventa. Y la razón, pues, es obviamente el problema de la falta de crecimiento que tuvimos en el 2019 y pues la incertidumbre que había de varias cosas. Por un lado, del TEMEC, que no se acababa de aprobar. Por otro lado, también situaciones de no ejercicio de gasto público, inversión pública, que eso genera dinámica en la economía y un efecto multiplicador para muchas actividades. Entonces, todo ese tipo de factores hizo que las ventas se redujeran en su participación del total del pastel. Gracias, Jorge. Yasmín, esta pregunta, perdón. ¿Cuál es el papel del asesor inmobiliario de vida profesional para este 2020? ¿Cuál es el papel relevante que debe tener? Pues la verdad es que no deja de ser un tema la capacitación. Siempre estamos preocupados por capacitarnos y todo, pero los cambios que hemos vivido en el sector, que es la tecnología, y no sé si pueda hablar un poquito de eso, o sea, todos hablamos de la tecnología, de la mercadotecnia digital y esto, pero como que no hacemos nada como asesores inmobiliarios para a partir de eso trabajar. Como que nada más o nos da miedo y nos retraemos también como asesores porque creemos que los robots nos pueden quitar clientes o unas cosas muy raras, o seguimos moviéndonos de la misma forma. Entonces, si la tecnología nos da factores como son que sabemos qué buscan los clientes, cómo lo buscan, en la zona que buscan, las características que buscan, si sabemos que por la tecnología también el cliente busca una superioridad de información en cuanto a nosotros, y también busca una rapidez de contacto, porque ya no es tanto, o sea, ya no están con la paciencia de que de 9 a 7 abre la oficina y me van a contactar. Entonces eso es lo que también tenemos que tomar en cuenta. Otra cosa es que nuestras secretarias, o sea, la gente que trabaja con nosotros, los asesores y todo, todos se adapten a las nuevas formas de tecnología, y con todo esto anterior, nuestros procesos sean mucho más rápidos. En el momento en que nuestro proceso de atender a un cliente sea más rápido, en ese momento vamos a tener mayor éxito. ¿Cuál es nuestro papel como asesor inmobiliario? Trabajar a partir de estos 4 puntos, trabajar a partir de que el cliente que nos va a llegar sabe muchísimo, ha hecho una gran investigación, quizás sepa más que tú, y entonces
hablarle no sobre las características de un inmueble o sobre la zona, sino más como tratar de detectar cuáles son sus motivadores, que a veces el mismo cliente no lo sabe. Hay una pirámide de Maslow que no sé si alguien la conoce, pero es ya antiquísima, y que la verdad, si rescatamos eso, es cuando podemos saber qué parte va a satisfacer el cliente con un inmueble. Entonces puede satisfacer su necesidad de estatus, o su necesidad de reconocimiento, o su necesidad de ser pionero, en fin, muchas cosas que creo que nos estamos olvidando un poco como asesores inmobiliarios, a aprender a detectar esto, a tratar de desarrollar este feeling que, como les digo, muchas veces el mismo cliente no lo sabe. Y otra cosa como asesores inmobiliarios, que no lo van a hacer los robots ni la inteligencia artificial, es prepararnos muy bien en cuanto a los inmuebles, porque también tenemos la mala práctica de que cuando tenemos una propiedad en el inventario, queremos subirlo luego, queremos usar las plataformas, tomarle fotos, y no nos dedicamos un ratito a conocer bien el inmueble, a conocer sus características físicas, pero también las legales y también las financieras y también las comerciales. Entonces, tratamos de hacer todo muy rápido, y cuando nos enfrentamos en una cita al cliente, pues a veces no sabemos cuánto mide la cisterna, por ejemplo, por decir una cosa muy tonta, ¿no? O a veces no sabemos que su necesidad es más de reconocimiento o de estatus, o es más de ser el pionero en un fraccionamiento nuevo que están aperturando. Y yo creo que es nuestro papel, tratar de ser más humanos para ayudar, para que con la tecnología sea una herramienta y no un enemigo, y ser más sensibles a lo que nos dicen los clientes. Gracias, Yasmín. Jorge, la pregunta: ¿y los propietarios conocen cuál es su papel? ¿Están capacitados? ¿Saben de qué se trata? ¿O como siempre, vale porque le voy a dar casa a mis hijos, le voy a dar educación, y no hacen un estudio de mercado? O sea, ponen el precio que les dé la gana. ¿Los propietarios ya están capacitados también para ser vendedores? Pues la verdad es que la mayoría no lo está. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que tenemos que enseñarles con datos duros, pues algún estudio comparativo de mercado, donde pudiéramos orientarlos y decirles: mira, aquí estás tú, y esta es tu propiedad, y estas son propiedades equiparables que podemos determinar un valor que puede ser este. De esa manera, pues uno resulta ser como un guía, un orientador, un coach, porque la gran mayoría no sabe, y solamente sabe chismes, muchas veces chismes falsos. Oye, es que mi comadre vendió en tanto, y resulta que no fue ese precio. Finalmente el precio es muy difícil conocerlo, porque los precios no se ponen en las operaciones lo que finalmente pagaron en la mayoría de las veces, y eso pues dificulta saber cuánto es el precio real, y pues eso finalmente desinforma a la gente que quiere vender una propiedad. Entonces sí, definitivamente tenemos que estarlos coachando, tenemos que darles tips acerca de los valores, enseñarles datos estadísticos, mostrarles las estadísticas que tiene la compañía. Finalmente eso es lo que nos da la oportunidad y poder, y nos da la autoridad de hablar con certeza de los valores. Muchas gracias, Jorge. Phil, ¿Lo mismo? lo mismo. Lo mismo. Yo creo que es profesionalismo y otra vez profesionalismo, y no me voy a cansar de decir que el papel más importante del asesor inmobiliario es lo que trae a la mesa. Tiene que traer información del mercado, tiene que saber qué está sucediendo en el mercado, tiene que saber, más allá de lo que dicen los portales, cuáles son los precios reales de las propiedades, cómo se está moviendo en el mercado, qué hay en el mercado. Si bien no se puede saber cuánto tiempo una propiedad está en el mercado, creo que a través de nuestra experiencia sí podríamos dar una información mucho más clara a los clientes, tanto vendedores como compradores. Creo que nosotros no nos hemos creído la importancia de nuestro papel en todo el proceso inmobiliario. Creo que somos los asesores patrimoniales más importantes que tiene el 99.9% de nuestros clientes.
la venta o la compra de su propiedad es la operación financiera más importante que van a hacer en su vida. Y nosotros no las hemos acabado de creer, que tenemos que estar ahí, que somos un recurso indispensable para ellos, que nuestro cliente no solo nos necesita para establecer el precio de venta, no solo nos necesita para poder llevar clientes precalificados a su casa, nos necesita para que lo guiemos en el proceso de la propuesta de compra, del contrato de compraventa y de todo el proceso de la escritura que le genere incertidumbre al cliente final. Gracias, Felipe. Sergio, hace rato hablaste de arrendamiento. Tu perspectiva es, para este año, ¿va a seguir la tendencia alcista en el arrendamiento o va a regresar la compraventa? Si me das un minuto que diga algo de Sí, lo que por dijo favor. Felipe, te contesto lo que sigue. Hace no sé aproximadamente cuánto tiempo, 3, 4 años, bueno, de entrada, creo que estamos en un negocio que lo más interesante que tiene es que nuestros competidores son nuestros aliados. Nosotros no solamente competimos, sino que tenemos que trabajar juntos. Entonces no somos competidores, sino somos competidores. O sea, trabajamos de la mano. Y eso es muy importante. Y hace aproximadamente unos 3, 4 años, Philippe representando a Coldwell Banker, yo representando a RE/MAX. En aquel momento, Century 21, estaba Jorge Colet, y empezamos a trabajar con él y nos juntamos varios inmobiliarios para hacer un MLS, que yo creo que eso es lo que necesitamos tener para saber los precios reales de venta. Yo creo que el día de hoy la mayoría de los precios los calculamos en base a lo que se publica en los portales inmobiliarios. Nos piden un estudio de mercado y vamos al portal inmobiliario y sacamos el precio. Y resulta que el precio del portal inmobiliario es el precio de lo que no se ha vendido, no es el precio de lo que se vendió. O sea, justamente estoy sacando un estudio de mercado en base a lo que no se ha vendido. Nadie ha pagado todavía por esa propiedad ese precio. Y entonces eso nos complica mucho esta idea, ¿no? Yo creo que en la medida en la que sigamos creando esas alianzas y sigamos compartiendo este tipo de información que es valiosísima, lograremos ser mucho más profesionales y poderle dar al cliente la información que él requiere. Mi opinión es que las rentas van a seguir, pero también creo que las ventas van a aumentar, por lo que yo decía hace rato. Depende mucho de las tasas de interés. Esto es toda la economía es como un pulpo, no de 8 brazos, sino como de 16 o de 32 brazos. Por un lado, algo aumenta y eso perjudica otra cosa, ¿no? Pero se supone que la tasa de interés que tenemos hoy del 7.25 frena la inversión en el país, porque es una tasa de interés alta, que sin embargo atrae capitales de fuera. Si esa tasa se baja, muchos capitales se irían y entonces eso nos afectaría. Pero por otro lado, si baja la tasa de interés y nosotros tenemos la suficiente capacidad para estar detectando oportunidades y hacer nuevos negocios y hacer negocios inmobiliarios, esto va a seguir creciendo y no creo que la gente desperdicie una oportunidad de poder comprar una casa, como decía hace rato, a un financiamiento a largo plazo con una tasa de interés que probablemente sea el equivalente a lo que paga de renta. Lo que tiene que hacer es juntar para el enganche. Una vez que juntaste para el enganche, la diferencia de tus mensualidades es muy poca comparada contra lo que pagas de renta. Entonces yo creo que eso es mucho lo que va a suceder. Sí creo que va a seguir habiendo gentes que rentan, porque también creo que el movimiento demográfico del país ha sido muy importante. Cada vez nos llega más gente. Hace ratito lo platicaba con Jazz. Ella me habló hace unos días para comentarnos de un desarrollo que le dieron a vender en Tulum y que si teníamos a alguien que recomendarle en Tulum para que se vendiera por allá. Platicaba hace poco también con gentes que quieren irse a Mérida, con gentes que se quieren ir a Tijuana. Entonces el movimiento demográfico también hace que la gente no se amarre con una sola propiedad,
sino que esté buscando rentar, y eso lo que permite es que haya inversionistas que compren edificios completos o que compren casas para rentarlas, porque ese movimiento va a continuar. Cada vez hay más movimiento dentro del país, cada vez hay más gente que tiene que estarse cambiando de ciudad porque los trabajos se están dando en algunas ciudades. El caso clarísimo yo creo que es Querétaro. Tú vas a Querétaro y hagas lo que hagas, encuentras trabajo. Y entonces la gente en Querétaro está buscando dónde comprar, dónde rentar, porque hay un buen trabajo y hay un movimiento dentro del país. Y en el caso de Querétaro, primero llegan, rentan y después compran. Primero rentan y ya que se asentaron, entonces compran. Y eso está pasando en muchísimas ciudades, en Aguascalientes, está pasando, te digo, en Tijuana, está pasando en Mérida. Mérida es una ciudad que se está poniendo de moda. Yo creo que falta mucho trabajo en Mérida, creo que va a crecer todavía mucho, pero falta trabajo, no es como Querétaro. San Luis Potosí también está pasando algo parecido. Entonces, si empezamos a ver el país en general, hay lugares muy interesantes a donde la gente se está yendo. La Baja es un lugar interesante, y el centro del país, el Bajío. Y además, últimamente creo que está cambiando mucho la percepción también que tenemos. Los meses anteriores hablábamos todo el tiempo de inseguridad. Hoy hablamos de economía, no solamente de seguridad. Y yo creo que la economía está ayudando a que mucha gente se cambie de país de ciudad, buscando esa seguridad y buscando esa economía. A mí me aterra cuando los economistas, la inflación va a ser del 60%, se emociona mucho, ¿no? Cuando dicen, es que la inflación en vez de ser el 4 va a ser 3.7, pues qué bueno, quiere decir que no, de eso no me tengo que preocupar demasiado. El tipo de cambio está planonzón, sí, está planonzón porque el Banco de México tiene tasas muy altas para que el dinero siga entrando a México, y entonces eso por lo pronto hace que el tipo de cambio sea estable. Mientras eso suceda, pues la verdad es que el tipo de cambio no es una variable en la cual tenemos que andarnos angustiando. Los que vivimos las crisis de los 80s o los 90s, de grandes variaciones del tipo de cambio, ahorita por lo pronto no se ve ese escenario para el 2020. La inflación, como les digo, se ve bastante parejita. Quiere decir que el éxito que podamos tener nosotros en este 2020 va a depender de nosotros mismos más que de la situación a nuestro alrededor. Y las tasas de corto plazo pues han tendido recientemente a la baja, entonces eso es lo que ha hecho. No creo que bajen mucho las tasas hipotecarias, hoy que están en los puntos más bajos que han estado en la historia, pero como quiera que sea, la tasa hipotecaria le da una posibilidad a nuestros clientes de comprar propiedades en buenas condiciones. Yo no creo que los bancos bajen mucho más la tasa hipotecaria, porque estuvieron muy apretaditos cuando las tasas de los CETES estuvieron muy apretaditos en margen, y yo creo que ahorita lo que están haciendo es regresando a márgenes normales de operación. Vemos el tema del crecimiento, todo el mundo se anunció que en el primer año de gobierno no crecimos nada. Estos son los crecimientos de los últimos 5 presidentes, y pues pueden ustedes ver que pues el primer año tampoco fue fantástico fuera de Carlos Salinas y Felipe Calderón. Los demás pues estuvieron bastante flojonzones, ¿no? Entonces pensamos que la economía también este año va a estar bastante atónica, no pensamos que vaya a crecer tampoco demasiado. Pero piensen ustedes que la economía es como un lago, ¿no? Entonces, cuando crece, quiere decir que hay una corriente que nos lleva en una dirección. Cuando decrece, hay una corriente que nos lleva en otra dirección. Cuando no crece, la verdad es que si quieres avanzar, bien sin nada, depende de ti. Tú eres el que tiene que generar tus oportunidades. Pero lo que nos debe de preocupar es si se rompe la estructura económica, como nos pasó en 95, como nos pasó en 82, como nos pasó otra vez en 87. Entonces, en 2009 no se rompió la estructura económica, simplemente fue la primera crisis conoce en mi vida que México tuvo de pantalones largos, o sea, fue una recesión como las que tienen en Estados Unidos y en Europa. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es una economía. Eso no quiere decir que no hay oportunidades, quiere decir que las tenemos que generar nosotros. Nosotros tenemos que generar las oportunidades y encontrar quién puede comprar qué cosa y por qué.
Este es un magnífico momento de estar diciendo que estamos ante la mayor oportunidad de cambiar de todo, construir una historia. ¿Por qué? Fíjense, a 15 años vamos a duplicar la economía de las ciudades, pero no la población. Pues las ciudades se van a hacer más ricas. Vamos a cambiar los sistemas de movilidad, transporte eléctrico, cómo llegamos de un lugar a otro, las personas. Vamos a ver cambios muy importantes. Ya empezamos a ver coches eléctricos y se calcula que dentro de 2 o 3 años los coches eléctricos van a costar lo mismo que los coches de gasolina, y en ese momento va a ser el flip del cambio del tipo de coche que usamos. También la manera de producir electricidad está cambiando, se está abaratando mucho la energía solar y otro tipo de cosas, entonces la energía eléctrica va a ser también más barata, o hay una probabilidad en el mundo, entonces queremos que la CFE también nos cobre más barata, el rendimiento baja en el mundo y la CFE se desintegran más todo. Cambios en tecnologías y en empleo. Cada vez que cambia la tecnología, cambia el empleo, se ocupa gente, se genera más ocio. El ocio genera gente que quiere irse de vacaciones. México, ¿qué vende? Destinos turísticos. Entonces vamos a seguir viendo un incremento en la inversión y en el desarrollo y en el interés por los sitios turísticos en México. Por la demografía, ¿quién de ustedes tiene hijos que viven con ustedes? ¿Quién de ustedes planea estar muerto para cuando sus hijos visiten casa? Entonces, en México necesitamos hacer 19 millones de casas. ¿A quién? A nuestros hijos. Si no quisieran que se hicieran casas, pues no hubieran tenido. Luego, asociado a cada casa, cada vez que se hace una casa nueva, se genera una demanda de 4 metros cuadrados adicionales de comercio. El comercio es de 2, de cadena y comerciantes independientes. Entonces calculamos que se van a hacer en los últimos 15 años como 30 millones de metros cuadrados más de espacio comercial, de tiendas de cadena, tiendas de autoservicio, Oxxos, farmacias del ahorro, etc. Vamos a hacer 250,000 cuartos de hotel. Ahorita estamos haciendo entre 30 y 50,000 cuartos de hotel al año. ¿Por qué? Porque pues está creciendo el turismo, con todo y todo. A noviembre del año pasado ya habían llegado más turistas que en todo el 2018. Entonces, con todas las noticias que vemos y toda la cosa que nos angustia, que ven la mañanera, de tiras a la desgracia, que dijeron, no, que dijo eso, que en la mañanera, la verdad es que el resto del mundo no ve la mañanera, ni les interesa ni les importa, y siguen viendo a México como un destino muy padre para unirse a casar, para ir a vacacionar, para ir a la playa, para pasársela bien, para comer riquísimo, etc. Vamos a hacer 20 millones de metros cuadrados de oficinas. Todos esos multiplíquenlo por su comisión de colocación. Vayan de pensar. Con la firma del TEMEC tenemos la oportunidad de hacer hasta 200 millones de metros cuadrados comerciales más en los últimos 15 años. Ahorita estamos haciendo 3 millones de metros cuadrados comerciales al año adicionales. Ustedes dicen, oye, 3 por 15 da 45, y te faltan 155 millones ahí. Pero lo que percibimos es que se está acelerando la inversión industrial de una manera bien interesante. Justo ahorita un fondo me pidió si tienen parqueros industriales que estén en proceso de expansión, pues aquí tengo un fondo que le quiere meter varios cientos de millones de dólares a eso, ¿no? Entonces, como les digo, en la parte industrial también tenemos una expansión importante, y ahorita tenemos 2 y pico millones de chavos cursando la universidad, y para 2030 vamos a tener 4. No caben las universidades que tenemos, entonces tenemos que capacitar profesores, tenemos que hacer nuevas maneras de capacitación. Entonces esto va a pasar no por el gobierno, por la demografía. Y estas son las oportunidades que se nos abren. Hay 17 ciudades que representan la mitad de la economía de nuestro país. Casi todas van a crecer al doble o un poco más en los próximos 15 años. La Ciudad de México no va a crecer tanto porque la verdad es que la Ciudad de México no ha hecho las cosas que le permitirían ser un destino atractor de inversión más agresivo. La Ciudad de México como que se ha dormido en sus laureles y estamos un poquito echados para atrás. Pero ciudades como Monterrey, como Guadalajara, como Puebla, como Cancún, como Tijuana, como Juárez,
están muy echados para adelante, buscando inversión, buscando desarrollo, buscando crecer de una manera importante. Piensen en esto. Monterrey ahorita tiene el PIB per cápita que tiene Israel, y para el 2035 va a tener el PIB per cápita que ahorita tiene Alemania. Diferente lugar. Entonces, sí estamos viendo un desarrollo muy importante en las ciudades, y como les digo, crecen las economías, pero no tanto la población. Entonces somos los mismos burros, pero hay más solotes, entonces son más solotes por burro, ¿no? En vez de tener los burros más solotes, y hay más solotes, pues con los mismos burros, pues cada burro come más, ¿no? Entonces, ¿cómo me posiciono yo para tomar ventaja de esto y participar en estos crecimientos? También, una de las cosas que se pone en la mesa ahora es qué tipo de ciudad queremos. Se ha hablado del concepto de las ciudades inteligentes, inteligencia en movilidad, inteligencia en redes, inteligencia de los ciudadanos inteligentes, gobiernos inteligentes, etc. Hay algunas ciudades que están poniéndose las pilas más en esto. Hay otras ciudades que están tratando de bloquear esto por cuestiones políticas. Pero estas son de esas cosas que también es como el agua, ¿no? O sea, son medio inevitables que estas cosas sucederán. Pues por más que las ciudades no quieran participar en esto, empezamos a ver diferentes brotes de elementos de ciudades inteligentes. Un punto aquí importante tiene mucho que ver con la manzana de Sergio. Hay que pensar quién es nuestro cliente. Yo me acuerdo cuando llegué a esta industria hace 30 años, me preguntaba a los desarrolladores, oye, ¿quién es tu cliente? Y los que hacían vivienda de interés social me decían, también los jóvenes o los que tienen formado patrimonio y lograr una gran felicidad universal. Y luego voy con la gente que está haciendo vivienda de lujo aquí en el bosque de la Toma, oye, ¿quién es tu cliente? También los jóvenes con hijos y los hijos que tienen formado patrimonio y tener una felicidad universal. Todo el mundo iba sobre el mismo cliente. Hacíamos casas unitalla, unisex, multiuso. Todas las casas eran para todo el mundo, no había una diferenciación. Ahora les digo que tenemos una diferenciación en el Instituto de Investigaciones Sociales, hay 11 tipologías generales de familias en México. Mamá, papá, hijos, mamá, papá, adolescentes, no es el mismo dicho, ¿no? Vino a vivir con nosotros la tía de Acapulco, con familias extendidas, parejas sin hijos, ¿no? Los super ricos, nidos vacíos, casi todos los hijos de la casa, los míos, los tuyos y los nuestros, la familia reconstituida, familias donde tienes el padre jefe de hogar, la madre jefe de hogar, heroínas de nuestro país, los corresidentes, friends, juntos, y los hogares unipersonales. Entonces, una cosa que yo le digo a toda la gente que está en este sector, todos sin excepción, les da una pereza mental infinita, es agarren todo su catálogo de propiedades y así ¿a quién se quería esta propiedad? ¿Quién quisiera vivir aquí? No se nos olvida, cuando la gente compra un producto está contratando el producto porque le resuelve un problema. Eso, siguiendo lo que decía Jorge, es un momentito, le recomiendo cualquiera de los libros del profesor Clayton Christensen, que hace casi de Harvard, El dilema del innovador, es el primero. Yo les recomiendo que busquen el más nuevo, no me acuerdo cómo se llama. El profesor Christensen, de hecho, lo citó en el Reforma, el señor Aguayo, ayer, y vale la pena que piensen, agarren un catálogo, entonces eso les va a servir para ver qué tipo de prospecto y como a quién le vamos a vender qué cosa, ¿no? Cada año en México se produce y se ocupan 1 millón de casas. El problema que tenemos es que de ese 1 millón de casas, 500,000 son de estas, 250,000 son de estas en zonas rurales, 170,000 son de estas, las viviendas que llamamos de proyectos de interés social, a las cuales siempre todo el mundo critica al infinito y más allá, porque criticas a un empresario que las hizo. Las otras como que no pasaron, pero generan un problema muy importante para las ciudades. Y más o menos 72,000 de esas que son vivienda media residencial, alta y vacacional. Entonces,
uno de los puntos importantes es cómo le hacemos para que ese medio millón ya no sean asentamientos irregulares, y la vivienda rural tenga mejores características, ¿no? Y cómo hacemos que la vivienda barata siga siendo barata y podamos tener un producto que no nos disguste tanto si tenemos un producto específico. Cada año se incorpora a la fuerza laboral 2.1 millones de personas, son más o menos 240 empleos por hora. Y estos pueden ser afiliados o no afiliados, pues están incorporando a la fuerza de trabajo. Cada año le agregamos 60.000 hectáreas a la superficie urbana de nuestro país. Esta es la Ciudad de México. Igual identifican ahí la bolsita del periférico. Estos son 60.000 hectáreas. Esto es lo que crece en las ciudades mexicanas. Todos los años. De eso la Ciudad de México crece entre unas 6 y 10.000 hectáreas al año. Nos guste o no nos guste. Por así que nos cuadra o no nos cuadra, como dicen. La industria inmobiliaria solamente hace 1/3 del crecimiento, el resto se hace por la autoproducción espontánea. La autoproducción en sí no es tanto problema, por la autoproducción espontánea el problema que tiene es que la gente hace las cosas donde puede. Entonces generalmente lo que ha sucedido en las ciudades es que te dicen está prohibido hacer casas en los cerros, pero no generan una alternativa de donde sí se pueden hacer casas. Entonces, como los terrenos de los cerros no se pueden hacer casas, pues bajan los precios, como es más barato, donde construye la gente, pues donde es más barato y construir en los cerros donde no te se construir. Entonces, si no generas una alternativa, no es lógico prohibir las cosas. Entonces, tenemos que poder transmitir al sector público la velocidad a la cual esto está pasando. Mi hija me dijo, pon este bonito corriendo así para que todo el mundo entienda que México tiene prisa. No va a esperar a los políticos, no nos va a esperar como profesionales. La gente tiene un problema y lo va a resolver. Y un punto que también tenemos que machacar ante las autoridades es que sin desarrollo inmobiliario no hay desarrollo económico, no hay donde ponerlo. Si tú quieres contratar a 10.000 gente para que hagan audis, pues tienes que tener una fábrica, la fábrica es un inmueble. Si quieres contratar a 2.000 gentes que trabajen en Google, pues tienes que tener una oficina, que si no hay donde los contratos. Entonces, sin desarrollo inmobiliario no hay desarrollo económico, porque no hay donde ponerlo, no puede expandirse la economía sin desarrollo inmobiliario. Entonces, una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué está creciendo? ¿Dónde está viniendo la demanda? ¿De qué cosa? ¿De qué tipo de organización? Cuando el presidente Trump anunció que iba a restringir el número de visas para gente talentoso, lo que llaman la visa género, el gobernador de Jalisco, el anterior Alfaro, rápidamente le habló a Google, a Facebook, a Apple, a Microsoft y les dijo, señores, ¿cuántos quieres y de dónde? Yo te consigo las visas aquí en Guadalajara. Y entonces ahorita están haciendo un montón de proyectos, entre ellos uno se llama el Distrito de la Vela, donde el objetivo va a ser albergar a trabajadores de la industria de alta tecnología. Entonces, sí se están haciendo cada vez más están haciendo oficinas para entrar, vivienda en renta para gente que viene de la India, de China, de Pakistán, de quién sabe qué tantos lados están llegando a Guadalajara. ¿Qué retos tiene el desarrollo? Primero, la velocidad, la demografía no es opcional. Segundo, la función y diseño, qué tipo de producto queremos, ¿no? ¿Cómo me relaciono con la economía, con la sociedad, con el mundo? ¿Qué cambios tecnológicos vienen y cómo voy a participar en ellos? Tengo que atraer capital, esta es una industria de capital, no se nos olvida, porque vendemos servicios, Software vende servicios, ustedes venden servicios, pero pues es una industria que requiere capital. Y finalmente tenemos que atrevernos a soñar. Como dicen, si no planeas a dónde vas, no te quejes ya que llegaste, ¿no? Y tenemos que cambiar este chip, como les digo, desde el principio, de qué me va a pasar, tengo miedo, a qué voy a hacer, ser proactivo. Si nada me están llegando 10 clientes a la semana o 10 proyectos a la semana, pues tengo que salir yo, salir de mi madriguera y salir yo a buscar prospectos. Levantar el teléfono, tocar las puertas, girar.
ir al cine, repartir mis tarjetas afuera de las iglesias donde se pasó la gente, ¿no? Nuestra industria, la industria de la vivienda, lleva alrededor de 12 años de contracción, y eso es una realidad. Principalmente en los mercados, el verde y el amarillo, que son viviendas de menos de 800,000 pesos. Pero la vivienda roja, que es la de 800 a 2 millones, ven ustedes que bajó cuando desaparecieron las OPOLES y más o menos se ha mantenido en su ritmo de ventas. La vivienda azul, que es la de 2 a 4 millones de pesos, esa ha venido creciendo en los últimos años. El año pasado se contrajo un Chile, pero sigue estando bastante más alta que en 2007. Y la vivienda residencial alta, esa también bajó y ha recuperado algo de valor, ahora algo de ventas. Producto en proceso en los inventarios, una de las cosas que también nos preocupa es, tienes una cierta cantidad de producto en proceso y lo comparas con los inventarios. Entonces, si el producto en proceso está bajando, quiere decir que los inventarios van a bajar, y es un poquito cuando vas al Oxxo y agarras una coca que no venga el camión de coca si resulta la tienda. Pero lo que estamos viendo es que los segmentos que no se están resurtiendo es en la vivienda, mejor es la amarilla y la verde. ¿Por qué? Llevamos 12 años pateando el pesebre, diciendo que la vivienda barata en México es una porquería, que por qué hacemos esas cosas, que no hagan esas cosas, que son muy feas, que qué feos estos conjuntos Infonavit, que para qué los hacemos, y sale en la prensa, la tiro por viaje una vez a la semana, un artículo criticando ese producto. Y la industria, ni sus luces, nadie se detiene. Entonces están así, recibiéndolo con los académicos, de los gobernantes, de los reguladores y tal, y la industria, calladito te ves más bueno. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues ha habido un enorme desincentivo para invertir en la producción de vivienda barata en nuestro país en los últimos 12 años. Entonces, lo que podemos ver, como les digo, es que los otros segmentos, los segmentos del rojo, el azul y el rosa, estos más o menos han mantenido sus niveles de inventario, y es más o menos donde está ahorita concentrado el mercado. ¿De qué tamaño son los mercados? ¿Cuáles son los mercados más grandes? Pero el año pasado, por primera vez en 5 años, la Ciudad de México rebasó a Monterrey como la ciudad con más ventas, pero por 200 casas, Monterrey vende lo mismo que la Ciudad de México con la quinta parte de población en volumen de ventas. No hace sentido, pero pues it is what it is, ¿no? Monterrey, Guadalajara y Cancún son 50% de las ventas de vivienda nueva terminada en nuestro país el año pasado. Por número de proyectos activos, la ciudad que tiene más proyectos activos es la Ciudad de México, tiene 165 proyectos activos. Todos estos cuates, a mí me ha tocado varios ciclos de esta todos estos cuates, cuando las cosas están bollantes, llegan los socios ANTI, tocan la puerta y les dicen, no, aquí no atendemos gente que vende al menudeo, lo siento. Cuando las cosas se ponen complicadas, tocan a la puerta, por favor, ayúdame a vender. ¿Qué necesitas? Ahorita es uno de esos momentos. Esos 1,365 proyectos están desesperadamente buscando clientes, y muchos de ustedes tienen la capacidad y la oportunidad de poderlos ayudar. Cancún tiene 408 proyectos activos, seguido de Guadalajara, Monterrey y Querétaro. Hay mucha actividad. Como les digo, cambiar qué me va a pasar, por qué voy a hacer, ¿no? El valor del mercado el año pasado calculamos que salió 345 millones de pesos. El mercado más grande es el de la Ciudad de México, no se alcanzan a ver ahí. Entonces, van a tener acceso si mandan un correo, se meten en la página de Softec o mandan un correo, como les decía, info@softec.com.mx, con mucho gusto les compartimos la presentación y pueden ver el detalle de los mercados. La vivienda de menos de 400,000 pesos ha habido una contracción horrible de casi 9,000 unidades al mes. Nos fuimos abajo de 3,000 el año pasado. Monterrey, Guadalajara, Cancún y Morelia son la mitad del mercado de vivienda barata. Luego tenemos vivienda de 400 a 750, es el mercado
se bajó igual como de 1,000 unidades al mes a 3,759 al mes. México, Guadalajara, Cancún y Querétaro son la mitad de las ventas de este mercado. Entonces piensen, o sea, la Ciudad de México nos está vendiendo casi que son 100 unidades al mes, 150 unidades al mes más. El producto de 700 a 1,850,000, que es lo que llamamos vivienda media, se está vendiendo 4,120 unidades al mes. No hace ningún sentido que se venda más vivienda media que vivienda barata, pero pues así es como son. Los mercados de vivienda barata tendrían que ser 3 veces más grandes. ¿Sí? Tenemos que cambiar los incentivos y también generar la manera de hacer suelo urbano, que eso ahorita voy a hablar un momentito. México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Mérida son la mitad del mercado. Aquí acaban de Mérida hace un momentito, y de Querétaro. Producto de 1,854, es el único segmento que ha crecido en los últimos 12 años. Y más que nada por la venta de departamentos especulativos en pequeña. 2,864 unidades al mes. La Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Monterrey son el 63% del mercado. Aquí pues un poquito más del 50% porque tuviera un poquito más de variedad de mercado. Producto de más de 4 millones de pesos, ya el año pasado superó el pico que teníamos en 2007, 1,222 unidades al mes. Y aquí sí, claramente la Ciudad de México es la mitad del mercado, pero si le agregamos Cancún, Guadalajara y Monterrey, es el 85% de las ventas de este sector. También se ha dicho mucho que los mexicanos de repente decidieron que querían vivir en departamentos. Pues miren, en la Ciudad de México hicimos el cambio de casas a departamentos a final de los 80, principios de los 90, porque se agotó el terreno desarrollable adentro del Valle de México. Bueno, en el resto del país no pasa tanto eso. En general en el mundo la gente renta departamentos y compra casas. Entonces, una de las cosas que estamos viendo es que en la vivienda barata sigue habiendo una preponderancia de casas y en la vivienda residencial hay una preponderancia de departamentos. ¿Por qué? Porque para hacer una vivienda barata, es más barato hacerla de un piso que hacerla de 10. Entonces, seguiremos viendo la vivienda barata expandiéndose en las periferias de la ciudad porque es muy difícil hacer una vivienda asequible haciéndola en vertical. No te da el costo de edificación, el costo de la estructura en un país sísmico como somos nosotros, en un país donde pues, de repente los suelos no son los mejores, ¿no? Entonces, ¿qué te pasa? Que seguiremos viendo construcción de casitas en las periferias de las ciudades y seguirá habiendo demanda para ese tipo de terrenos. Ahorita todo lo que quedó de reserva de URI, de OMEX, de GEO, etcétera, en Zumpango, pues, se sigue vendiendo. Se siguen haciendo casitas en otros lugares y se siguen haciendo proyectos, ¿no? Como consecuencia de la política de desarrollo urbano de la Ciudad de México, lo que pueden ustedes ver es que el precio de la vivienda promedio en la Ciudad de México, aquí la raya azul es la Ciudad de México, la raya verde es la zona metropolitana. La Ciudad de México, el precio de la vivienda promedio son 4,5 millones de pesos. Quiero que piensen esto. El ingreso que tiene que tener una persona para comprar una vivienda es alrededor del 3,3% del precio de la casa. ¿De dónde sale eso? Pues es el 20%, ya pusiste el 20% de enganche, el pago por millar, cuánto tienes que tener de ingresos para el pago por millar, pues así a ojo de bueno, 3,5%, si quieres ser más, para que la calculemos más fácil. Entonces, una vivienda vale 5 millones de pesos, el 3,5% de 5 millones de pesos son 165. No, son 175,000 pesos. Entonces, de repente vemos viviendas de 60 metros cuadrados que le queremos vender a una persona que gana 165,000 pesos al mes. Entonces, ¿quién es el usuario de ese espacio? ¿Quién que gana 165,000 pesos al mes después de su vida en 60 metros cuadrados? Como dicen en Querétaro los DVDs,
los divorciados, los viudos y los separados. El mercado de la Ciudad de México es como el 10% de las ventas. Entonces, hacemos 1.000 unidades al año que se venden en este segmento, de más de 4 millones de pesos, son como 400, 500 compradores al año. Entonces, si vemos en el caso de Monterrey, a mí Monterrey se me hace muy interesante porque hace 10 años, ajustado con inflación, la vivienda promedio valía 700,000 pesos y ahorita ajustado con inflación vale 700,000 pesos. ¿Qué ha pasado en Monterrey? Que ha seguido produciendo todo tipo de vivienda. Ya hace 10 años, hace 12 años, había muy poquitas unidades de alto valor en Monterrey, pero entonces ustedes van a San Pedro, pues van a ver muchos productos de 8 millones, de 10 millones, de 20 millones de pesos. Pero el promedio sigue siendo 700,000 pesos. ¿Cuánto puede pagar la familia promedio en Monterrey? 700,000 pesos. ¿Qué sucede? Pues que estás haciendo vivienda para todo el mundo, ¿no? Hay vivienda para toda la gente, para todos los segmentos del mercado. Tuve una discusión el año pasado, cuando eran las elecciones, con una profesora de la Autónoma Metropolitana que decía, no, es que el problema es que la vivienda, que es muy cara, que no sé qué. Y dije, no, es que vives en la ciudad equivocada. Entonces, agarré, con la aplicación de nosotros, agarré la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY, y tracé un círculo a 2 kilómetros, si te hace una distancia razonable para dónde vivir, de dónde trabajas. Sí, perfecto. Y encontré 800 viviendas de todo tipo de precios, desde 400,000 pesos hasta 4 millones de pesos a 2 kilómetros a la redonda de la Guardia. Pues el problema es de la Ciudad de México, no del país. Ahora, el problema para uno es la oportunidad para el otro, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que estos problemas, muchos de nuestros clientes que se han metido en un embrollo porque hicieron un producto sin pensar en quién era el usuario final, fue la oportunidad de identificar ese usuario final y llevárselos y que nos paguen la comisión, ¿no? El mercado vacacional, que también lo habíamos hecho a un lado, una de las cosas que vimos en los últimos 3 años es que el mercado regresó pero cañón. Producto de más de $100,000 en los 14 destinos vacacionales que medimos. Ahorita estamos a niveles de venta arriba de los niveles que teníamos en el pico pre-crisis financiera del 2008. Y también llevo 12,000 unidades al año. El valor de ese mercado vale $3,300 millones. El precio promedio por unidad son unos $172,000. El más grande fue Cancún Riviera Maya, con 5,204 unidades y un valor de venta de $1,400 millones. Pues es un billote, ¿no? Simplemente para que se den ustedes una idea, el año pasado el valor del financiamiento que se hizo en la Ciudad de México fueron como 40,000 millones de pesos, que son más o menos 2.500 millones de dólares. Entonces es casi del tamaño del valor del mercado financiero de la Ciudad de México. En la parte de crédito, aquí no voy a tener demasiado. Los principales oferentes de crédito, el Infonavit, Proviste, la CIF, la banca, el si no sabes colocar créditos en Infonavit, pues aprendan. Porque pues es el oferente más, debe ser el más créditos origina. Aunque, si vemos el valor, la banca origina más créditos en valor que el Infonavit, pero volumen, el número de créditos en el Infonavit es que más créditos hace, cada vez más gente quiere liberar el dinero que tiene en su cuenta de vivienda, quiere hacer un Infonavit, quiere hacer un Infonavit, todos estos tipos de productos mixtos con los bancos, pues tenemos que saber cómo ayudar al cliente con esas gestiones, ¿no? Por tipo, los bancos habían estado vendiendo principalmente una mezcla, michas entre usada y nueva, pero el año pasado empezamos a ver que estaban vendiendo, colocándose más créditos de vivienda nueva de más valor. Pues la banca se subió, ha seguido colocando, cada vez coloca menos créditos, pero de más cantidad. El Infonavit y el Proviste pues están en michas, la mitad usadas, la mitad nuevas. Y esto es bien importante para ustedes porque lo que queremos lograr es que la gente compre una casa con crédito, termine de pagar el crédito, la venda,
saque otro crédito, se compre otra casa y así se vaya mudando. Entonces, para todos ustedes, la única cosa de valor que tienen profesionalmente es un listado de quién compró y quién vendió. Y cada vez que ustedes venden una propiedad de alguien, la pregunta que también hay que hacerle al que vendió es: ¿y para qué vendiste? ¿No? ¿Por qué estás vendiendo esa propiedad? ¿A dónde te vas a ir? ¿Qué vas a hacer con la lana? ¿no? En México los créditos se firman a 20 años, pero en promedio todos los créditos se prepagan. Entonces la gente en promedio paga anticipadamente su crédito. Los créditos, 90% de los créditos se pagan en 12 años. Entonces quiere decir que una persona que trabaja 40, 45 años puede completar 4 ciclos hipotecarios completos. Entonces una persona que empezó y se compró una casita de 400,000 pesos, la pagó en 10 años, y tiene otros 400,000 pesos en 10 años, después una casita de 800,000. En 10 años después, al terminar de pagar, la que vamos a decir que nunca subió de sueldo, pues ahora puede tener una de 1,200,000, otros 10 años y termina en una casa de 1,600,000. Entonces, este proceso de revolvencia es buscar a los clientes que nos contaban en el pasado para ver más a qué sigue, ¿no? Y para que no me digan que esto es puro cuento, esta es la relación, este es el número de créditos que el Infonavit y el Fobiste han dado para vivienda usada, relacionada con las ventas de casas nuevas. Entonces, por cada crédito, por cada 100 créditos que el Infonavit y el Fobiste dan de menos de 800,000 pesos, se venden 70 casas nuevas de más de 800,000 pesos. Es cierto que mucha gente saca su crédito Infonavit como hay muchas empresas que sacas el crédito, revenden la casa y te devuelven tu cuenta de vivienda o hacen alguna cosa así. Sí, sucede eso, pero también hay muchas gentes que están vendiendo su casa para comprar su nuevo. Entonces, este concepto de ser lotero, por ejemplo, para muchos desarrolladores ustedes se pueden acercar y decir: oye, si te llega un cuate que necesita vender una propiedad para comprarte a ti, mándalo. Yo le vendo su casa para que te compre a ti y bueno, ¿qué comisión le vas a dar? Si vemos por el número de créditos otorgados por estado, que es otra manera de medirlo, el estado que más créditos dio obviamente fue Nuevo León, seguido de Jalisco, el Estado de México, Quintana Roo, aquí la Ciudad de México está en el 12 o 14º lugar. Si lo vemos en valor, la Ciudad de México estuvo en segundo lugar con 30 y tantos mil millones de pesos para vivienda nueva. El año pasado, a noviembre, la Ciudad de México llevaba 21,000 millones de pesos para vivienda nueva, entonces sí se colocó vivienda nueva. Entonces sí se bajaron las ventas de cierto tipo de productos, pero otro tipo de productos se siguieron colocando, ¿no? ¿Cómo está la Ciudad de México? Primero, aquí somos 20 millones de gentes. La mitad tiene menos de 25 años. En los próximos 25 años, 10 millones de personas van a formar un hogar y demandar trabajo. Entonces, por más que queramos, pues va a haber mucha chamba aquí, ¿no? Cada empleo necesita 30 metros cuadrados, entonces 10 millones de empleo requiere 300 millones de metros cuadrados, 300 millones de metros cuadrados techados, 300 kilómetros cuadrados, ¿no? 12 kilómetros cuadrados por año. Hoy estamos haciendo 3. Entonces hay mucha oportunidad de expandir la base techada para trabajar, ¿no? O sea, se va a requerir mucho espacio. Entonces, porque depende pues, de nuestra imaginación, ¿no? Suponiendo que José conoce a Lupita, necesitamos 5 millones de viviendas nuevas. 200,000 por año, estamos haciendo 27,000. El resto, ¿cómo está haciendo? Pues voltean a ver los cerros. Váyase a Querétaro por la autopista de aquí atrás y vean la planicie de cosas que podríamos haber hecho bien. Pues ¿cómo lo dejamos de hacer así? Lo volvemos a hacer bien como deseamos hacer 50, 100 años, ¿no? Nosotros dividimos el mercado en 9 secciones: centro, norte, sur, oriente, y así.
Producto del proceso pueden ustedes ver que ha habido un colapso de la producción de vivienda barata, pero la vivienda media, la residencial plus ha crecido un montón, el producto del proceso, que es la rosa, acuérdense, y la azul también. La vivienda media estaba tendiendo a la baja y se recuperó en los últimos 2 años. Si vemos los inventarios, como vemos, ahorita vamos a ver que las ventas bajaron, los inventarios han subido, ya han aumentado el número de proyectos activos. Pues las ventas en el último año efectivamente vemos una contracción en las ventas del mercado del Valle de México. Para que las ventas promedio bajen 10%, tiene que haber una contracción de por lo menos el 30% de las ventas reales. Entonces sí, los motores de vivienda están sufriendo. Tiene que ver con que se alimentaron los clientes, tiene que ver con que les financiaron sus proyectos, tiene que ver con que no han iniciado proyectos nuevos. Entonces, como les digo, esto es una gran oportunidad para todos nosotros para ver cómo nos animamos a resolver su tema, ¿no? El número de proyectos, vean ustedes cómo la mezcla de proyectos cambió y ahora la mayor cantidad de proyectos es de vivienda de más de 4 millones de pesos. No hace mucho sentido, pero pues así es como es. ¿Por qué? Porque solamente el 6% de la población puede comprar un producto de más de 4 millones de pesos. Debería estar más balanceado el número de productos activos, el número de unidades en proceso en los mercados, ¿no? Entonces obviamente quiere decir que el mercado se va a hacer más difícil, entonces va a requerir de profesionales más talentosos y mejor informados. El tamaño del proyecto promedio es importante. Si ustedes están asesorando a alguien de que quiere arrancar un proyecto, pues que lo hagan el tamaño promedio. Ahorita no es momento de hacer proyectos mucho más grandes del promedio, a menos de que tengas una chequera muy grandota y potente atrás de ti. Entonces, pueden ustedes ver que el proyecto promedio en la vivienda rosa y el azul, pues son entre 40 y 60 unidades. Aquí está. No hay que hacer ahorita los proyectos faraónicos que suenan muy padres, pero que se van a vender muy despacio y va a costar mucho trabajo sacarlos adelante. Si lo vemos por zona, la zona norte es la que más vende en volumen, que arriba es la azul, seguida de la zona centro. La zona centro está dentro del circuito interior. Pero si lo vemos en valor, la zona más valiosa es la poniente, seguida de la zona centro, que representa casi el 70% de las ventas de la zona norte. Entonces, si nos quedamos aquí en el poniente y estamos dentro del circuito interior, es el 70% de las ventas. Pero, pues sí hay demanda de vivienda, particularmente de vivienda barata, en el norte y en el noroeste. Una de las cosas que nos ha pasado en el producto medio, en el producto residencial alto, es que los precios, como llegaron muchos inversionistas a comprar, los precios se adelantaron a la inflación. Entonces, lo que pueden ustedes ver, las rayitas de abajo, es la inflación de la inflación general del país y la inflación de la construcción. En las rayitas de arriba, la naranja y la azul, es el crecimiento de los precios de la vivienda residencial y residencial plus, o sea, de más de 2 millones de pesos. ¿Esto nos ha pasado antes? Sí, yo ahorita voy a hablar de este tema. Entonces, ¿qué pasa? Pues es importante entender que los precios se adelantaron a la inflación. Pues ¿qué esperamos? Que los precios van a estar planos en lo que la inflación los vuelve a alcanzar. Del CDI, que les platicaba al principio, pueden ustedes sacar herramientas como estas. La velocidad de ventas es cuánto tiempo tarda un proyecto en venderse. Entonces ahorita, por ejemplo, un proyecto de vivienda residencial que antes se vendía en 37 meses, ahora tienes que planear que se te va a vender en 45. Uno residencial plus, que antes vendías en 3 años, ahora te vas a tardar 50 meses en vender. Entonces, para efectos de la planeación de un proyecto, es bien importante que planees en los promedios, que ejecutes, trates de ejecutar de manera más agresiva, ¿no? Y si vemos los meses de inventario que quedan en los diferentes mercados, sí vemos que en estos mercados los inventarios se están agotando y en estos mercados los inventarios están creciendo. Entonces va a costar más trabajo desplazar esa mercancía. Si vemos la venta promedio por proyecto, ese es otro tema también importante, porque cuando le dicen, oye, ¿cuántas unidades voy a vender al mes?
poquitas, súbele al doble, ¿no? Que, dale, hasta el tarugo lo más que quieras, ¿no? Viendo el poniente de la Ciudad de México, agarrando las zonas que tenemos en el poniente, fíjense cómo aquí en el poniente es prácticamente azul y rosa, la mayor parte de la mercancía es rosita, ¿no? Hay 118 proyectos vigentes y en 2017 había 85. Entonces, tenemos 20% más de unidades. Había 7,000 unidades en proceso y ahorita hay alrededor de 10,000. Y si vemos los inventarios había 2,000 y pico y ahorita hay 4,000 y pico, ¿no? 3,200, perdón, y hay 4,000. Las ventas se fueron de 209. Se está vendiendo más o menos lo mismo, un poquitito más, pero hay casi 50% más proyectos. Entonces, ¿qué ha pasado con la venta por proyecto? Se fue de 2.5 a 1, 1.8, ¿no? ¿Sí? Y lo que llamamos el éxito comercial, que es qué porcentaje del proyecto se vende cada mes, pues ha venido también bajando, ¿no? Si vemos el número de proyectos que hay, las ventas, perdón, pueden ustedes ver que las ventas subieron ligeramente en 2018-2019, se mantuvieron, pero las ventas por proyecto, el número de proyectos también subió un montón. Entonces las ventas por proyecto, los inventarios han subido y las ventas por proyecto pues han tendido a bajar, ¿no? Entonces mucha gente, me acuerdo mucho, hicimos un estudio en 2007 en la Riviera Baja de Tijuana, de playas de Tijuana, Ensenada, y en 2006 llegamos y el proyecto promedio vendía 10 unidades al mes, pero había 3 proyectos activos, entonces vendían 30 unidades al mes. Al año siguiente regreso y les digo, ¿cómo están? No, hombre, el mercado se colapsó. ¿Por qué? Porque nada más venden una unidad al mes. Ah, chispas, ¿qué pasó? Pues pasaron de 3 proyectos activos a 100 proyectos activos. Entonces el mercado pasó de 30 unidades al mes a 100 unidades al mes. Pero las ventas por proyecto bajaron 90%. Entonces, cada quien viéndose el ombligo, en vez de ver que había más clientes que estaban llegando a comprar, todo el mundo se quedó con su rebanadita de pan más chiquita. Aquí vemos la superficie, es otra herramienta que pueden sacar, el precio promedio unitario, el precio por metro cuadrado, pueden ustedes ver la evolución de los precios. ¿Qué sigue? Primero hay que entender el mercado, de qué tamaño es cada uno de los segmentos. Este es el tamaño de los segmentos por ingreso. El segmento AB son gente que tiene ingresos de más de 200,000 pesos al mes. El C más de 100 a 200, el C de 50 a 100, el C menos de 20 a 50, el D más de 10 a 20 y así, ¿no? Entonces, pues si vemos aquí en el Valle de México, pues solamente 7% de la gente son sujetos de comprar este producto que decíamos de 5 millones de pesos, ¿no? Entonces, la otra cosa que nos pasa en la ciudad es que si ustedes se meten a la página del CONAPO, el Consejo Nacional de Población, les dice que la población en la Ciudad de México va a decrecer, como que ya no va a vivir aquí nadie. ¿Por qué? Porque ha habido una migración desde la ciudad se ha venido despoblando desde antes del siglo 85, pero el Valle de México no. Entonces la Ciudad de México sigue arrojando y generando demanda para nuevos productos y nuevas viviendas. Entonces el tema es dónde se genera la demanda y dónde se satisface con la oferta, ¿no? Entonces, al 2025 nosotros, si ven la economía de la Ciudad de México, pensando que pasamos de los 155,000 millones de dólares en 2010 a los 450,000, y perdón que les dejé las cifras del 2010, pero son las comparativas que hay, pero aquí nos vamos a parecer. La Ciudad de México se va a parecer, va a ser como Chicago en tamaño de economía, va a ser más grande que Shanghai, que es ahorita, va a ser más grande que Hong Kong, que es ahorita, le va a estar empezando a rascar los talones a Londres, va a ser más grande que Sydney. Entonces, pues, esos son los competidores, ¿no? Una cosa, cuando hicimos el prospecto de colocación para ciudadanos, nos pidieron que hiciéramos una comparativa con los sospechosos comunes, ¿no? O sea, oye, compárate con otras
otras ciudades del mundo. México, ¿cuáles? Buenos Aires, pues, no, qué flojera. Vamos a compararnos con los de veras, con Hong Kong, con Seúl, con Shanghai. Y de repente, y si no me creen, bajen los reportes de mercado de Seller Richard Ellis, de Cushman, de Colliers. De repente descubro que la Ciudad de México tiene más oficinas corporativas que Shanghai, más que Hong Kong, más que Seúl, y vale 1/3 por metro cuadrado. ¿Dónde estamos promoviendo a la Ciudad de México como un destino para ubicar oficinas internacionales de empresas? Pues no lo estamos haciendo, pero hay una grandísima oportunidad ahí. La Ciudad de México, también el costo de vida de la Ciudad de México es 1/3 que el de Nueva York, que el de Shanghai, que el de Hong Kong, que todos esos lados. Pues la calidad de vida que le ofrece a trabajadores del mundo la Ciudad de México es altísima. Y todo el mundo se tira la idea, no, es que la inseguridad, es que el smog, es que no sé qué tantas cosas. ¿Cómo se llama? El esquizofrenia, ¿no? Pero en realidad la gente que viene de fuera dice, wow, ustedes viven como reyes, esto es un lugar fabuloso para vivir. Sin embargo, menos del 1% de la población de la Ciudad de México nació en otro lugar del mundo. Somos muy insulares, o sea, vemos mucho hacia adentro, ¿no? Comparado contra Los Ángeles, donde el 12% de la población nació en otro lugar del mundo. O sea, no de Estados Unidos, del mundo, ¿no? Fuera del país. ¿Cuándo nos pasó que se adelantaron los precios de la inflación? Fíjense, nos pasó entre 2000 y 2005. ¿Qué pasó después? Entre 2000 y 2005 hubo una enorme demanda de gente, empezaron a producirse muchos departamentos en la Nápoles, la del Valle, todos esos lados, y de repente empezó a haber mucha oferta y la demanda pues era la que era, y entonces los precios subieron un montón, y era un momento donde los precios de producto para entrega inmediata eran menos que los de preventa. Tony Chabot de Class me dijo un día, oye, ¿y va a volver a haber preventa allí? Dije, sí, no, pues aguántate, espérate que se consuma el inventario. ¿Qué pasó? Que tuvimos que los precios subieron menos que la inflación durante 4 o 5 años después, hasta que se encontraron con la inflación. La raya oscura es la inflación generalizada, y las rayas, la naranja y el azul, son los precios de los viviendas en la Ciudad de México en el segmento residencial y residencial plus. Entonces pueden ustedes ver que ir adelante de la inflación te lo cobra el mercado en los siguientes 5 años. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver precios muy competitivos, los precios se van a reacomodar en el producto de más de 2 millones de pesos en la Ciudad de México en los próximos años. Pero una cosa que ayuda es que si ven el número de proyectos y de unidades iniciadas, pues casi no inició nada el año pasado. Al iniciar muy poquito el año pasado, los inventarios se van a agotar muy rápido. Eso no necesariamente va a empujar los precios para arriba, porque la gente puede pagar lo que puede pagar. Lo que puede hacer es que se aceleren los ritmos de ventas del producto que está bien diseñado y bien posicionado. O sea, una mula, pues seguirá siendo una mula por más que ya no haya otras alternativas, ¿no? Entonces la gente no va a comprar mulas nada más porque sí. Pero lo que sí vamos a ver es que en algunos proyectos se van a acelerar las velocidades de ventas. Los empleos siguen centralizando en la Ciudad de México, seguimos teniendo muy dispersa la población, y entonces cada vez hay más demanda de gente que quiere acercarse a sus empleos y quitarse los problemas del tráfico y de todas estas cosas, ¿no? Si no cuidamos el crecimiento de la ciudad, creo que se fijan en lo que está dentro del circulito ese rojo. Aquí, de este lado de acá, esto es los Héroes Tecámac, donde Sadas hizo uno de los proyectos de vivienda más grandes del mundo. Pero quiero que se fijen, al mismo tiempo que Sadas empezó, son 700 hectáreas, la constructora Pueblo se puso a hacer, que ocupó casi 10,000 hectáreas de vivienda de autoproducción. Sadasi puso universidades, puso pozos de absorción, puso kinders, puso primarias, puso centros comerciales, puso todo lo que ustedes se les pueda ocurrir. Y la constructora Pueblo, pues no nos puso rayas de cal. Entonces, con políticos, sin políticos, con nosotros o sin nosotros,
la demografía no espera a nadie. Entonces, si vemos, estamos en el punto más bajo de inicios de proyectos de vivienda. Nosotros empezamos a ver, nos empiezan a buscar para armar proyectos. Entonces empezamos a ver como demanda de gente que está pidiendo estudios de mercado. Entonces por eso empecé la plática diciéndoles, si tienen ustedes clientes que tienen un terreno y necesitan un estudio, llámenlo, vamos haciendo alguna cosa juntos, ¿no? Porque sí hay, sí empezamos a ver que hay demanda de cosas, porque si un mercado nos está agotando la mercancía. En la vivienda de menos de 2 millones de pesos, queda en promedio el 30% del inventario. Platicaba yo con un desarrollador anoche, siguiendo lo que decía Sergio, platicas con los clientes a todas horas del día, pues la verdad es que mucha de esa mercancía está quedando salditos, ¿no? Si vemos el crecimiento del parque de vivienda, la vivienda que se ha hecho en el país, digamos un pico de producción en 2007 y a partir de ahí cada año hacemos menos casas, que son las barritas naranjas, pero se han seguido haciendo casas en el país. De hecho, algún día pensé que tal vez me debería de haber dedicado a vender terrenos a raya de cal, y eso pues hubiera sido tal vez hasta más rentable para mí, ¿no? Si vemos las viviendas iniciadas por segmento, ven ustedes cómo el pico del 2006 de viviendas iniciadas se inician en un año y se venden en el que sigue, ¿no? Pueden ustedes ver que salvo los mercados residencial y medio, todos los otros mercados pues han estado haciendo menos casas, ¿no? Y entonces, si pensamos que iniciamos proyectos un año y las vendemos el que sigue, hay años donde iniciamos de más y luego nos consumimos el inventario, y hay años donde producimos de menos y tenemos que suplir el inventario. Entonces aquí en el segmento residencial Plus, los últimos 5 años hemos producido más que la demanda aquí. Entonces ahorita nos vamos a comer vamos a desplazar estos inventarios para que los mercados se normalicen. Entonces, si vemos los inicios por segmento, en la vivienda de interés social prácticamente no hemos iniciado ni proyectos ni unidades. En la vivienda media, la mitad del promedio en los últimos 10 años. La vivienda residencial, más o menos el 70-80%, y la vivienda residencial alta como la mitad, ¿no? Entonces, el mejor indicador de las ventas para el año siguiente es que tienes el inventario. Si no tienes el inventario, no lo puedes vender, ¿no? Entonces, nosotros calculamos que este año, por falta de inventario en los mercados básicos, lo que vamos a ver es una contracción del mercado por falta de mercancía. El mercado residencial Plus es el único donde vamos a ver como una realineación al mercado normal. Históricamente el mercado residencial Plus ha estado consumiendo entre 7,000 y 8,000 unidades al año y creció a casi 12,000 en 2018. Entonces el mercado, yo calculo que se está regresando a esos más o menos 7,000, 8,000 unidades. Y el mercado vacacional es el mercado donde sí vemos un crecimiento que sigue siendo bastante interesante y explosivo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, si tengo proyectos en proceso, si estoy por iniciar o estoy evaluando oportunidades. Si tengo proyectos en proceso, juega tu juego. Enfócate a lo que tienes que hacer, no veas lo que está haciendo el vecino y no, oye, el otro le subió precios, yo voy a subir precios también. No, si tu negocio sale con los precios que tienes, vende tu mercancía. Si el pay se hace más chiquito, tienes dos opciones: toma menos pay o róbale pay al vecino. Aumenta tu participación en el mercado. Hay que identificar a los clientes y buscarlos agresivamente, cuidar el flujo de caja, recapitalizar, desapalancarse, buscar alternativas, rentas con opción a compra, vender proyectos para renta tumba y, como dicen, vivir para morir otro día, ¿no? Si estoy por arrancar, hay que identificar al cliente objeto, diseñar para ese cliente y usar los indicadores. ¿Como cuáles indicadores? Tenemos aquí indicadores de frecuencia, que son qué porcentaje se vende en qué rango, son por precio, ¿no? Entonces vemos aquí cuánto se vende al mes en rango de precio. Tenemos aquí los inventarios, ¿dónde están los inventarios? Entonces pueden ustedes ver que aquí es donde más ventas hay, en este rango de acá, de 2 a 3 millones de pesos, pero también es donde más inventarios hay. Aquí hay muy poquito inventario, pero hay buenas ventas. Entonces, ¿dónde están los huecos de oportunidad?
¿Dónde están los huecos donde se está desplazando más rápido que el promedio o menos rápido que el promedio? Y cómo está el promedio de esta industria. Ahorita el proyecto promedio vende el 2% de su inventario cada mes, que es decir que se va a tardar 50 meses en vender. Pero si se fijan, hay una enorme dispersión, hay muchos proyectos que venden más y muchos que venden menos. Entonces la pregunta es cómo yo soy de los que venden más, que espero que los socios de AMPI sean una herramienta para hacer eso, ¿no? Si estoy evaluando oportunidades, ¿cómo está el crecimiento de mi plaza? Este es el mapa de cuánto crecieron los estados el año pasado. Los azul oscuro crecieron más del 2%, los azul clarito entre el 1 y el 2%, luego los que están el siguiente colorcito como verdecito entre el 0 y 1%, los naranjita claro entre menos 2 y 0, y los naranjitos oscuros se contrajeron más del 2%. Si estamos nosotros en una economía, la Ciudad de México se contrajo el año pasado. Bueno, eso no quiere decir que no hay transacciones, simplemente pues, tenemos que entender que el mercado, que hay que nadar más duro porque el mercado está en nuestra contra, ¿no? Nuestra industria va a invertir por 9.8 millones de pesos en 2024. 6 millones de casas, 15 millones de metros cuadrados de inversión comercial, 13 millones de metros cuadrados de oficinas, 182,000 cuartos de hotel, hasta 142 millones de metros cuadrados al año en total industrial, y tenemos que urbanizar 240,000 hectáreas. ¿Saben cuánto de esto es dinero público? Qué bueno, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que preguntarnos si queremos seguir haciendo esto en nuestro país, o nos vamos a animar a hacer esto. Estas son visiones de cómo van a ser las ciudades del futuro de varios arquitectos urbanistas. Hay un chavo que quiere hacer que todos los techos sean verdes en la Ciudad de México para 2030, inició su empresa en 2010, ahí va. Monterrey está rediseñando su proceso de planeación urbana, ahí va. Mérida, que está creciendo de una manera muy interesante. Tijuana, que cada vez que hay una crisis se reinventa. Mazatlán, que usó su zona histórica para hacer un relanzamiento, pero Mazatlán está entre los top 5 de ventas de producto vacacional en el país, que Mazatlán luego se nos olvidaba que existía, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos, me gusta mucho esto, dice: el que no hace algo por la ciudad en la que vive, pues no merece vivir en ella. Entonces hay que acordarnos que ser desarrollador inmobiliario es como esta vida, ¿no? Ahí compraste terreno. And then I start swimming. Then I find the perfect balance between arms and breaststroke leg. It's like a frog kick, and I have to optimize my technique so I don't waste oxygen. And then I glide more and more. At this point, I'm so numb, I'm paralyzed in my whole body that the coldness doesn't matter. I'm way beyond that point. And I have to just keep working. I have only to focus on working, pushing my body to the maximum limit. If your mind gets stiff, like your body, then the whole thing can be a disaster, because if my mind freaks out, you're going to panic, and panic is what kills. I just sleep almost in that emptiness and that freedom. I kind of do everything in a slow motion. Maybe I take a little look, where's the line? Okay, I'm on the right track. And then I know when I come to the end, I have to look for the hole. So this is a dangerous moment. I have to find the right way to exit. And hopefully I've timed my dive and my training so that the hole is there. And I exit with joy. Acuérdense, lo maravilloso del futuro es que depende de cada quien. Muchísimas gracias por su tiempo. Hacer una alianza con nosotros. Nos encantará poder trabajar con ustedes. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o si tengamos tiempo. Muy bien. Sí. ¿Me puedes comentar sobre el proyecto de la Ciudad de México de los corredores que presentó
la jefa del gobierno, y donde quede el 30% sea vivienda pobre y los 70 pesos. Mira, a mí se me hace que es un buen empezar. Yo creo que son demasiadas poquitas viviendas, en mi opinión. Porque ahí caben alrededor de 30,000 viviendas, si me acuerdo bien. Y la Ciudad de México demanda 60,000 al año. Entonces, pues mira, es una cosa que bueno que se hizo, pero yo creo que es una parte más de lo que se tiene que hacer. Una cosa que también hemos aprendido es que lo más importante en un proyecto de vivienda, más que el precio de las casas, es que haya una congruencia social entre los que viven ahí. Si son gente que es congruente socialmente, entonces no pasa mucho, funcionan los proyectos y no importa el precio de la cosa. Entonces, te voy a dar un ejemplo. ¿Tú crees que en un conjunto habitacional podrían vivir unas personas que pagan religiosamente sus cuotas, pagan el condominio, lo que tú quieras, y otros partes que viven a expensas de los primeros? ¿Ya corriste a tus hijos de tu casa? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que no los corres porque socialmente son parte de ti, ¿no? Entonces, lo que te sucede, aquí el problema que tienes es si mezclas gente que socialmente es incompatible, y ese es el problema. Entonces, si tienes que hacer eso, lo que tienes que hacer pues es mercancía que esté separada y aislada una del otro, ¿no? Que se no en el mismo cuerpo. Entonces, sí se puede, sí funciona, sí ha funcionado en el tiempo, o sea, sí se ha hecho históricamente. Observa las vecindades del centro, donde hace 100 años enfrente vivía el dueño de la cosa y atrás rentaban las guardillas a gente que trabajaba en el centro. Sí se puede y sí lo hemos hecho y sí ha funcionado, pero tenemos que volver a aprenderlo a hacer. O sea, ahorita no tenemos mucha experiencia de cómo hacerlo. Entonces, el reto, como te digo, pues es encontrar la manera de compatibilizar socialmente a las personas. Y la otra cosa pues es encontrar a la gente que quiera vivir en esos corredores, ¿no? Reforma con insurgentes y Bueno, pues sí, reforma con insurgentes sí, pero la gente que quiera vivir en la planta, que quiera vivir en el centro histórico, la bronca que tienes pues es el INA, ¿no? Y el INBA. O sea, escarbas en lo que sea y te sale un monumento arqueológico, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para poder quitar esos riesgos? ¿No? Sí. Yo quiero compartir algunas reflexiones. Cuando ganó Trump y ahora recientemente con cualquier empresario que yo me reúno, pues te dicen todo está detenido, estamos en una crisis, estamos pasando un mal tiempo, y en el sector inmobiliario también. Ese es el sentir. Sin embargo, estas gráficas cualquiera son demoledoras. Hay mucho negocio. Sí. Y era normal. México es la economía número 15 del mundo. De 200 países, hay 14 más grandes y 180 y tantos más chicos. Y en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, con los municipios del Estado de México, se maneja la cuarta parte de toda la economía de nuestro país. Y piensa en esto, la economía de la Ciudad de México, del Valle de México, es más que la economía de todos los países de América Latina, con excepción de Brasil y Canadá. Así es, pero ese es el enfoque que debemos de tener. En lugar de estar viendo cómo está nuestra ramita o nuestro tronco, debemos ver nuestro árbol, nuestro bosque, y cómo estaba nuestro bosque y hacia dónde va el bosque, y esto es demoledor. Mi otra reflexión, cuando tú dices el tema del PAI, y no sé si todavía esté Juan, yo le agregaría la sexta T, la T del tamaño. El tamaño es enorme, pero nosotros somos muy pequeños, cualquiera de nosotros somos microempresarios, pequeños empresarios, entonces la oportunidad que tenemos de quitarle el mercado al otro es enorme. Es enorme porque igualmente aquí aplica la ley de Pareto.
En cualquier mundo de la venta, el 10% de los vendedores te hacen el 90% de las ventas. ¿Qué falta para que nosotros nos metamos a ese 10%? Profesionalizarlos. Y entonces cuando te profesionalizas, y lo vemos en el INCON, cuando vamos 3,000 y nos encerramos ahí, y afuera de haber otros 4,000 asesores inmobiliarios, y te profesionalizas, y te metes dentro de ese 10%, dices, realmente no hay competencia, lo que hay es mucha incompetencia para quienes no se están preparando. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues también vamos a entregar un reconocimiento. Bueno, primero agradecerte mucho, Eugene, que estés con nosotros el día de hoy y entregarte al nombre de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de la Ciudad de México el presente reconocimiento a Eugene Zeto en agradecimiento por su valiosa aportación al participar como conferencista dentro del encuentro y misión de los expertos en la Ciudad de México a 10 de febrero del presente año, los testigos servidores y señor Salvador Sakai.